Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que nos competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el señor Carlos Mejía, con quien vamos a conversar acerca de un caso que está pasando en Quito y que la mayoría no lo ha tomado en cuenta. Muy buenas tardes, señor Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Ante todo, dándole un agradecimiento especial por la acogida y por que se sepa un poco más la verdad de cómo es el verdadero caso del call center. Como lo dijo el señor Carlos Mejía, hoy vamos a hablar acerca del call center, el caso que pasó en Quito, y conocer acerca de qué es lo que ocurre detrás de esto. Primero que nada, queremos conocer el principio. ¿Qué pasó? ¿Por qué invadieron un call center? Y esto fue una noticia que salió en las redes sociales. Cuéntenos. Claro, mire, lo que pasa es que mi hijo acababa de estudiar, es un chico egresado del año 2024. Entonces, en este tiempo yo me puse un poquito mal de salud. Igual mi mami, para lo que él me dijo que quería buscarse un trabajo y que quería suspender un tiempo la universidad. A través de esto, mediante una aplicación de Facebook, él logra contactarse con esta empresa LKL, en la cual él ingresa a trabajar. Aproximadamente entró el 10 de junio del 2025. Entonces, en ese tiempo, mi hijo empieza a trabajar ahí y le dicen ahí en esta empresa, le dicen que le van a hacer una capacitación, para lo cual mi hijo estaba ahí, entró a trabajar en eso, en la capacitación. Y ahí me contó que le ha ido bien el día ese, que estaba ahí con unos señores de recursos humanos que le habían recibido, que estaban unos señores, había un señor, un jefe, un líder. Y bueno, en ese tiempo estaba bien. Él estaba realizando, me dijo que estaba realizando cobros. También le puedo decir aquí que el día, el día después de unos 15 días más o menos, a mí me llaman y me dicen que ha caído un operativo de la policía. A ver, antes de llegar al operativo, a ver, esta es una empresa, ¿cómo se llama esta empresa? La empresa ¿Y se dónde llama se LKL. encontraba esta empresa? LKL se encontraba situado al norte de Quito por el Florón. Ya, estamos hablando, a ver, en el sector del Florón tenemos alrededor de 3 edificios que se dedican netamente al call center que hasta donde se hizo las investigaciones, se conocen que todas las empresas de ahí agendan citas para IES, Seguro Social, hospitales públicos y otras entidades como el SRI. Es un agendamiento de citas. No estaban verificando y nos cuentan que no existen empresas de cobros en ese sector. Las únicas empresas de cobros pertenecen a entidades bancarias. No, así hay ahí, porque hay ahí justamente en el abajo del puente del Girón. Ahí se encuentra el edificio donde funcionaba la agencia LKL. Ya, esta era una agencia de cobros. Ajá, es un ¿Cobros de de esos. qué? Sí, para estar más claros, ¿qué tipos de cobros? Cobros bancarios, cobros de líneas de crédito, bueno, cobros bancarios pertenecen a las líneas de crédito. ¿De qué instituciones bancarias? Mire, aquí se habla mal aquí en el tema porque todo esto sí es un caso mediático, donde ha habido los medios de comunicación, eh, como el Extra, La Hora, que han hablado lo que ellos quieren cuando no es mentira, porque aquí no se trata de extorsiones. Aquí tienen que ver claramente que esta empresa se dedicaba a hacer préstamos mediante una aplicación a la Ciudad de México, a ciudadanos mexicanos. A ellos eran los que les prestaban el dinero y bueno, pues después de un tiempo, cuando les tocaba pagar, entonces ahí tenían que ellos realizar los cobros. En esto me quedan a mí muchas dudas. A ver, en suelo ecuatoriano, ¿existen empresas que puedan prestar dinero que no sean agencias financieras o bancarias? No sé, ahí sería eso de preguntarles, porque esta empresa era manejada por unos señores de ciudadanos chinos, a la vez que ellos tenían también personas que trabajaban para él, como eran personas de recursos humanos, habían líderes, habían sublíderes, líderes absolutos,
y todos esos eran los que comandaban más o menos de esta empresa. Ya, los muchachos, cuando ingresaron a cuando ingresaron a la institución, ellos buscaron ayuda porque, a ver, legalmente en el suelo americano, no, en suelo ecuatoriano, no se permite dar líneas de crédito si no es una agencia financiera. La única que puede dar financiamiento o líneas de crédito son agencias financieras. Lo demás que se haga, si yo le presto a alguien como vecino, se convierte en chulco, que eso es ilegal en Ecuador. Los muchachos estaban conscientes de estos términos que en Ecuador no es permitido que una agencia que no sea financiera pueda otorgar líneas de crédito. No le diría que hasta yo desconozco del tema porque incluso en fiscalía se sabe y están haciendo averiguaciones que eran préstamos netamente a Colombia y a México. O sea, prestaban a ciudadanos colombianos y a ciudadanos mexicanos. Por mediante una aplicación que tenían en el teléfono, no recuerdo bien cómo era esa aplicación, pero era por una aplicación que ahí ellos cogían y prestaban en pesos, prestaban, para empezar, por ejemplo, un ejemplo, 200 pesos mexicanos, pagaban eso, subían el valor a 500, depende cómo era el cliente, cómo era su método de pagar, si era un buen pagador, le subían el crédito un poco más, un poco más. Ya, esto era solo por aplicaciones, según entiendo. Y solo por aplicación. ¿Qué tiempo estaban trabajando ya los muchachos, o hablando de los familiares, de las personas que usted conoce, qué tiempo ya estaban trabajando en esta institución, en Mi esta hijo empresa? trabajó justamente, exactamente, trabajó 15 días, mi hijo. Estuvo 15 días ahí. ¿Cuánto fue cuál era el sueldo de los muchachos, de las personas de ahí? ¿O cómo A era ver, el mi sueldo hijo que ganaba? trabajaba, ganaba el sueldo básico ganaba mi hijo por trabajar de 12 a 14 horas diarias, donde ellos eran obligados a hacer llamadas telefónicas de 45 a 50 llamadas en una hora máximo. De 45 a 50 llamadas. Esto era solamente cobros. Los créditos los Solamente otorgaba la cobros. aplicación, solo era para cobrar. Ajá. Sí, mi hijo solamente cobraba. Mi hijo estaba en una cartera baja, por ejemplo, había distintos segmentos, habían carteras, por decir, carteras que pagan pronto, carteras que se demoraban un poquito más, carteras de 30 días, de 1 a 30 días, de 15 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, y las carteras vencidas, que ahí era donde que exigían ya de otra manera para que comiencen a pagar los clientes. Ya me parece interesante. O sea, este caso me gustaría haberle invitado a un abogado porque hay algunos temas que me queda mucho en el aire, porque primero, aquí tenemos agencias bancarias que se dedican a cobrar, como es Crediya, Pague Credifácil, Pague Ya, y algunas de esas que nos han llamado en múltiples ocasiones que nos han dicho que por el tema de sacar, ¿cómo es esto? Electrodomésticos a crédito, por haber sacado créditos o haber eh, pedido anticipos en la tarjeta. Existen estas agencias que están reguladas bajo la super de economía popular y bajo la super de bancos, que son las únicas autorizadas. Entonces me llama mucho la atención que existe una agencia que no esté regulada y que pueda dar créditos al exterior. Y más que todo, que existe una agencia que pueda cobrar sin estar regulada. Usted sabe que en Ecuador todas las empresas tienen que estar reguladas. Lo que no está regulado es ilegal. Entonces, me llama mucho la atención que haya existido un proceso así y que como padres no nos hayamos dado cuenta de que habíamos averiguado de dónde viene la institución y por qué, o sea, dónde está registrada. Eh, Usted con mucha más experiencia me imagino que debía haber conocido que todas las empresas tienen que estar registradas. Entonces, se inició tal vez un proceso de investigación cuando los jóvenes ingresaron a trabajar, tal vez averiguaron o conocieron de dónde estaba registrada esta empresa de cobros. ¿Llamó la atención No, o no les llamó la atención? no, sinceramente no, porque como yo he visto siempre que trabajan aquí, como he escuchado también que hay call center, entonces yo me imaginaba que era una empresa legal. Además, aquí cabe mencionar que esta empresa era legalmente constituida, tenía permisos del Ministerio de Trabajo, tenía permisos de la UAE, tenía todos los permisos, o sea, al día completamente. Aquí más bien sería de preguntarle a preguntar aquí a estas entidades ¿Qué, cómo y cuándo cómo, dieron los permisos, quién fue a certificar, quién comprobó que era una empresa, para qué pidieron los permisos y todo eso. No ¿Cómo sería más bien otorgaron los preguntarles a permisos? ellos en vez de preguntarle a los padres de familia.
No, también eso es que aquí tenemos corresponsabilidad, porque obviamente hay algo que tenemos que hacer una investigación y se tendría que presentar la denuncia es primero quiénes fueron los responsables que otorgaron los permisos a dicha empresa, porque también se debería iniciar con un juicio a estos responsables que tal vez dieron dinero por debajo, se otorgaron, no sé, algo se tuvo que haber pasado para que hayan dado un permiso de funcionamiento a algo que no, o bajo cuál fue el modelo que pidieron los permisos. Debe existir algún proceso, algún antecedente y también se debería iniciar un juicio de parte de ustedes como padres de familia, las empresas, a las personas que otorgaron estos permisos, que son servidores públicos y que estos servidores públicos no deben tampoco, o sea, quedar así, porque ellos cometieron un acto de corrupción y ese acto de corrupción afectó a otras personas que por desconocimiento hoy están en estos temas. Para ir avanzando un poco, porque sí me interesa mucho este caso, ¿cuál es el proceso cuándo pasó este tema del allanamiento y qué es lo que pasó en ese entonces? Me gustaría sus versiones. Claro, el día 25 de junio, en la mañana, 7 de la mañana, mi hijo me pide la bendición, me dice, papi, me voy a trabajar. Y yo, bueno, que Dios te bendiga, mi hijo. Cogió, se preparó su lonchera porque ahí no les daban ni el almuerzo. Entonces me dijo, papi, me voy. Se fue aproximadamente a las 5 de la tarde, recibo una llamada y me dicen que la policía está lleno de policías en el call center y yo no sabía ni el por qué. Ese rato cojo, le llamo a mi hija y a mi hijo le digo, acompáñeme, algo pasó con tu hermano. Entonces fuimos y vimos que estaban llenos de policías, estaba la UNACE. Entonces yo digo, ¿pero qué pasó para que estén así? Y logramos visualizar a los chicos que estaban en la ventana saludando. Entonces yo también le vi a mi hijo ahí arriba. Entonces yo pensé que algo pasó con los dueños, o no sé, porque los chicos estaban tranquilos, o sea, de arriba saludaban y todo. Pero después de eso ya no les comenzamos a ver. Entonces ahí ya cogieron y comenzaron a pasar horas de horas hasta que comenzamos a gritar, reclamar a la policía que qué era lo que pasaba, que queremos una explicación. Hasta que después salió un señor, no sé qué rango tendría, pero el señor nos explicó, dijo que había orden de la fiscalía para allanar ese local y que van a salir, que están haciendo investigaciones que han hecho todo el día y que van a salir, que de los 82 o 85 chicos que había, que van a salir creo 45 y que los 40 van a ir a fiscalía a rendir una versión y les van a mandar a la casa. Entonces nosotros no queríamos que nos suelten a nuestros hijos, porque al menos mi hijo, yo recién, como le digo, egresado, un chico que buscó una oportunidad de trabajo y decía, es injusto que esté pasando por esto. Aún así le sacaron a los chicos que salieron libres y se fueron. Después le sacaron ya a los chicos, a los que estaban trabajando. Mi hijo es delgadito, es pequeño, recién tiene 19 años. Salió esposado, le sacaron empujándoles, nos botaron gas, les maltrataron desde ese momento, nos empujaron, ahí hubo de todo ese momento y pues les llevaron detenidos a los muchachos. Ya, ¿cuál fue el proceso de lo que salió del sitio hasta llegar a dónde les llevaron de ahí? Ese rato desde ahí a nosotros ya tuvimos ya maltrato de la policía, se diría también abuso de poder, porque ese momento les llevaron a nuestros hijos a las 11 de la noche y les encontramos a las 6 de la mañana, porque no nos decían que están en flagrancia, en la Patria y 9 de octubre, nos fuimos a verles, no había. Nos dirigimos nos mandaron hacia el complejo judicial norte, al SNAI, que están ahí atrás en hacinamiento, tampoco los encontramos. Les dijeron que no están ahí, entonces llamamos al 911 y explicamos que lo que pasó y que dónde están nuestros hijos. Entonces, por último, ya a las 6, 5 de la mañana nos enteramos que estaban en la mitad del mundo, casi por la policía que existe allá. En Puzuquí, en el cuartel de la policía de Puzuquí. Exacto. Y de ahí fueron trasladados a la fiscalía. Y pues bueno, ahí no les trasladaron al complejo judicial norte, donde nosotros solicitamos, o sea, con mi abogado y todos los abogados que estuvieron ahí, solicitamos la orden de arraigo, ya que mi hijo y casi la mayoría, por no decir la mayoría de chicos, no tienen antecedentes penales, no han estado nunca jamás en una cárcel. Hay chicos que estaban estudiando hasta segundo nivel
de universidad. Mi hijo estaba, bueno, recién salió del colegio, estaba buscando trabajo y así todos chicos son chicos preparados, no hay chicos. Lo que sí hubo es aquí maltrato porque hay chicos que son tatuados, que tienen tatuajes y fueron discriminados por la policía también en eso también, que les pegaron, les pusieron gas, les pisaron la cabeza. Bueno, todo eso que nos hemos enterado después de que ya pudimos tener algún contacto con nuestros, también con nuestros familiares, un momento. Dentro de los muchachos detenidos, existen algunos muchachos, no sé, algunas personas que pertenezcan a algún grupo organizado. Eso le digo, ningún chico pertenece a una banda GDO. Lo que sí fueron es, ellos fueron es discriminados, es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque algunos chicos tienen tatuajes, como hasta ahora tienen tatuajes. Yo en mi brazo, por ejemplo, tengo mi brazo, un tatuaje, pero no es nada de malo, es un brazo que tengo un nombre aquí, nombre de mi mamá que le llevo en el brazo siempre desde que tengo unos 20 años. Entonces eso no, no me hace ser una persona dañada ni ser una persona distinta a los demás. Ya, efectivamente, o sea, no los tatuajes, pero también hay tatuajes que simbolizan como el de los lobos, Obvio. los tijerones, hay tatuajes No, así, no. por eso me refería, ¿hay alguna persona que haya tenido tatuajes referentes a eso? Porque podría ser alguna persona, o sea, no, no podemos decir que no son, porque pueden haber personas. Al final del día, cada persona es un mundo distinto, pero la fiscalía dio a conocer si es que existe alguna persona vinculada a un grupo. Mire, señora, hasta ahorita ha habido como unas 5 audiencias, por lo menos, que hemos tenido con Fiscalía en el Complejo Judicial Norte. Hasta el día de hoy, la fiscal, la doctora, jamás ha mencionado que hay un GDO dentro del caso call center. Ninguno, vinculado a ninguna banda, de ningún tipo de lo que se dice, de ningún GDO. O sea, la fiscalía no ha mencionado nada de eso, eso quisiera decir que los muchachos no están vinculados dentro de ninguno de estos grupos organizados, GDOs. Ahora, ¿cómo está el proceso actualmente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que les dice la fiscalía? ¿Qué es lo que le dice la policía acerca de los muchachos que siguen detenidos o no? Claro, actualmente mi hijo lleva ya 2 meses detenido y justo juntamente con los otros dos, con los 38 chicos más, están detenidos porque una señora que en estado de gestación, a la única señora que le dieron la libertad es a la señora, el día que les cogieron el primer día. Y también están detenidos los dos chinos de ahí, los dueños de las empresas, y también ellos dicen, ahora dicen que ellos no son los dueños, que ellos son dueños de una cafetería. Cuando los 38 chicos, hay más chicos que están por fuera, que Fiscalía ha hecho investigaciones y todos dicen que sí, les dan los dos nombres de estos ciudadanos chinos, dicen que ellos eran los dueños absolutos de estas empresas. Ahora ellos quieren negar que ellos no son dueños, que ellos no conocen nada, que ellos vendían té, que pasaban unos 10 días de esa empresa y así se quieren, o sea, se quieren hacer como se dice vulgarmente los locos. Desvincular. Desvincular, pero deben existir documentos en donde digan, usted saca una empresa aquí y ahí dice gerente general, consorcio, presidente, gerente y todo eso, o sea, deben haber los documentos. Claro, verá, lo que pasa es que estos chinos no trabajan solamente con una empresa. Aquí, como hemos explicado a Fiscalía y a Policía Nacional, estos chinos tienen algunas empresas aquí en la ciudad de Quito, en Ambato. Esto tienen hasta a nivel internacional. Incluso yo hablé con una familiar que está en España, me dice que hasta en España existen estos call centers. Ya, interesante. Ahora, la situación de los muchachos, cuéntanos. Pues no, ahorita mire, ahorita nosotros estamos aquí haciendo con los abogados, tratando de luchar porque como le digo, la mayoría de los chicos, por no decir todos, son inocentes de todo lo que están culpándoles. Como dije, no son extorsionadores porque hemos pedido a la fiscalía que revisen las cuentas bancarias, que revisen si es que tienen antecedentes penales. Todo eso hemos pedido nosotros mismos como familiares y como los abogados nuestros hemos pedido, solicitado a eso. Ahora nuestros hijos siguen detenidos. Mire, fiscalía, recién nosotros pedimos el auto de prisión preventiva. Nos dijeron hace una semana que nos dan en 72 horas la respuesta, lo cual hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna de parte de los señores jueces que tuvimos la audiencia. Ahora, al día de ayer, teníamos una nueva audiencia, donde Fiscalía ya se retracta, que ahora dice que ya no es delincuencia organizada, porque los abogados pudieron probar eso durante todo este proceso, pudieron probar y le probaron a los señores jueces que la doctora, con todo respeto, se equivocó en algunas partes.
Y por eso ahora la doctora dice que ahora la audiencia que se va a presentar este día viernes, 8:30 de la mañana, en el Complejo Judicial Norte, van a hacer ahora, ya van a bajar, no va a ser delincuencia organizada, sino va a ser asociación ilícita. Asociación ilícita. Eso estaría implicando que se reunieron todos los muchachos ahí para delinquir. Nombre, guión de leyes casi no les conozco, pero lo que sí sé es que delincuencia organizada tenía un código mucho más alto a lo que se refiere ahora a este caso que es la asociación ilícita. A ver, Como yo le mencioné, sí, como yo le perdón. mencioné a mi abogado, le dije, doctor, imagínese, mi hijo recién está por cumplir 19 años, trabajó 15 días, y si por delincuencia organizada quieren dejarle de 10 a 13 años, ¿usted no piensa que es dañarle la vida a un muchacho? Que un hijo no fue a robar, no fue a delinquir, él fue a buscar un trabajo, a ganarse un pan, a ayudarle a mi mamá porque estaba enferma y a mí también igualmente. No fue a hacer nada más porque no fue a meter, no financió esa empresa, no conoce a los contactos de ahí, no conoce a nadie. Él simplemente recién estaba en capacitación. Y él incluso estuvo en una cartera baja donde era de 15 a 30 días, donde él decía, buenos días, por favor, me comunico con tal persona, le estoy llamando para hacerle acuerdo de un cobro, y eso era todo lo que él hacía. Él no llamó nunca a hacer nada de eso. Claro que sí había otro tipo de cobros, no le digo que no había, sí existía porque había distintas carteras. Aquí tenemos una falta de información fuerte, porque primero, júzguese por cualquier pretexto, las penas son graves. Si estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de GDOs, pero si hablamos de grupos organizados, estamos vinculando al señor, le voy a poner un ejemplo, lo que pasó con el señor Jorge Glass, Rafael Correa y todo el grupo de Revolución Ciudadana, que es asociación ilícita y también tienen una pena fuerte. El hecho de que estén vinculados en menos temas no quiere decir que las penas van a ser menos fuertes. Igual van a ser de la misma cantidad o más fuertes. Aquí lo que se tendría que investigar es cuál es el proceso con el que se les está juzgando a los menores y por qué se les está vinculando dentro de un esquema que no son parte de ellos. Es decir, si los jóvenes trabajaron, a ver, si primero, para juzgarse como asociación ilícita, los jóvenes deberían haberse conocido hace mucho tiempo atrás, pongámosle un año, y en un año Obvio. haber planeado generar una estructura. Ellos tienen vinculación entre la mayoría de los 40 jóvenes que están detenidos. ¿Qué tiempo llevan en conocerse? Mire, que hay una chica que yo desconozco físicamente, sé el nombre, no me acuerdo muy bien. Esa chica entró a trabajar recién 2 días. Hay personas que trabajaron una semana, 2 semanas, un mes. Personas que fueron liberadas del día el día 25 de junio, trabajaban un año y medio. Eran líderes de ahí, jefes de ahí, subjefes, y fueron liberados de ahí. Entonces, esto, la doctora fiscal, en la audiencia que tuvimos la semana pasada, ella dijo que hay personas de ahí. Señor juez, sabe que aquí hay versión de una chica, le dijo que que lea las versiones de una en una porque había 40 versiones. Ahí había chicos que decían, sí, en verdad yo cobré así, insultaba de tal manera, este otro, y los chicos están libres. Entonces nosotros decimos la pregunta a Fiscalía, ¿por qué los muchachos que dicen que sí son culpables, por qué están libres y por qué nuestros hijos o sea, no son culpables, por qué están detenidos? Esa es una metodología bastante, bueno, vivimos en un país totalmente corrupto, sabemos lo que está pasando, si los muchachos tuvieron eso, me imagino que también tuvieron mayores incentivos y obviamente al tener mayores incentivos tuvieron de dónde pagar las coimas o extorsiones que sufren de parte de las mismas instituciones del país. Esto es un secreto a voces, todo el mundo conocemos cómo funciona nuestro país, sabemos que aquí el que más plata tiene es el que más juega con las leyes a su favor y el que no tiene plata pues es el que es juzgado. Esto pasa en Ecuador y es lamentable. Yo lo que sugeriría y me interesaría mucho investigar y voy a pedir a abogados a que a ver si nos reunimos y hacemos en el programa Los Miembros el día domingo, a que nos ayuden con un proceso, porque prácticamente, a ver, aquí tenemos dos versiones distintas
Y algo que va a pasar es que los menores van a ser juzgados con las mayores penas por el desconocimiento de las leyes, porque los familiares no conocen los procesos que se tienen que realizar. Aquí el primer proceso que se debe realizar es saber por qué me están vinculando a mi hijo, cómo vincularon a mi hijo con el resto de personas, cuánto tiempo les conocen, cómo se conocen. Si mi hijo está vinculado con el resto de personas por lo menos ya 6 meses, puede ser un justificativo, pero si no conoce más de 6 meses, no existe un justificativo para que a mi hijo lo vinculen. Primera parte. Segunda parte, cómo mi hijo ingresó a trabajar, está trabajando bajo un contrato, está trabajando bajo qué proceso, porque debe haber un proceso justificativo en el que alguien firma un contrato, alguien recibe un contrato y por algo estoy trabajando para recibir una remuneración. Lo recibo en efectivo, lo recibo por cuenta bancaria. Tiene que haber ese justificativo, porque en base a eso también se deslinda el proceso. O sea, existen varias metodologías, pero la falta de desinformación está haciendo que los menores sean procesados sin haber hecho las investigaciones pertinentes. Estamos hablando de que existen los casos, existe un proceso en donde la Policía Nacional y exclusivamente la Fiscalía tenía que haber investigado, a ver, joven tal, de dónde nace, cómo viene y dónde les conoce al resto de muchachos, cómo se vinculan con el resto de muchachos, y investigación proceso por proceso, cómo es que se llegaron a conocer. Segundo, este joven, ¿cuánto gana? ¿Cómo gana? ¿De dónde tiene el sueldo? ¿Y por qué está aquí en este lugar? Entonces tenía que haber ese proceso de investigación, debía haber firmado un contrato. Usted como padre conoce, firmó contrato, no firmó contrato, cómo está trabajando, cómo trabajó dentro de esa empresa. No, no tiene contrato, no tiene seguro social, no tiene nada. Y como ¿Qué usted le muy bien dice, vincula a la empresa? hay algo que usted dice que a mí, de mi parte, me causa algo que usted dice que me llenó, que dice usted que para hacer una asociación ilícita se deben conocer. Cuando estos chicos, como le repito, recién son chicos salidos de colegios. Y estos chinos y los que trabajan para ellos siempre buscan, no aceptan personas mayores porque sabe que, o sea, para no decir menos, son unos chicos recién tontos que por ganarse un recién nunca han cogido dinero y ellos les ofrecen un sueldo básico, entonces para ellos se les hace que van a coger mucho dinero y no tienen mucha experiencia. Y además, yo como padre, como le digo, yo nunca jamás pensé que mi hijo va a estar metido en este problema, si no, yo jamás, ni nadie, creo que ni ninguno padre siendo loco le va a permitir que esté metido haciendo un muchacho que salió del colegio a estar extorsionando, haciendo daño a la gente. Porque para hacer eso, mi hijo tuviera mucho dinero, igual los chicos, nadie de esos chicos tiene, mi hijo tiene la cuenta bancaria del Banco Pichincha, tiene $80, y eso tiene comprobado porque nosotros mismos pedimos a Fiscalía que pidan a la Superintendencia de Bancos, que pidan todas esas cosas para que vean cuánto dinero mi hijo maneja en sus cuentas y cómo manejó, cómo tiene sus movimientos desde hace años, no solo desde ahora, y es más que todo, puntualmente desde que ingresó a trabajar en la empresa LKL. Desde ahí tienes un proceso. O sea, a mí me gustaría que esto sí los abogados, y para eso debería haber un consorcio de abogados que se pongan al frente, y hago el llamado a todos los consorcios jurídicos, que se pongan al frente, quieren hacer un caso y quieren buscar plata, pues aquí hay plata. El Estado puede asumir las consecuencias. Tenemos fiscalía que ha cometido un grave error, porque si es que no se demuestra que ellos tienen asociación ilícita, que ellos organizaron todo este proceso, tiene que haber de dónde compraron los equipos, quién financió los equipos, cuál paga el arriendo de la instalación, por qué proceso está sentado el arriendo de la institución. Entonces, yo en esto también sugiero a los padres que se informen, que busquen organizaciones, asociaciones que amparen esto, porque existen a nivel mundial los derechos humanos que aquí sí se debería poner presente a financiar y ver por qué los muchachos están sentenciados ahí, y también los consorcios jurídicos o los asociados jurídicos que busquen a ver quién paga la oficina, quién paga el agua, quién paga la luz, por qué está ahí, quién compró los equipos. Alguien debió haber comprado los equipos. Los equipos de un call center no son baratos. Los equipos de un call center, los equipos de call center normalmente en política se atacan como espacios de réplicas, y estos no son baratos, son caros, por eso son solo accesibles para candidatos políticos o partidos políticos. Entonces, desde ahí,
los abogados deberían empezar las investigaciones. O sea, no estamos empezando una investigación por donde es. Estamos buscando, o la fiscalía está buscando acusar a alguien y se acabó el problema. Pero no están haciendo las investigaciones que se necesitan para garantizar el buen proceso jurídico. Entonces, yo les recomiendo y recomendaría mucho a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, si quieren ayudar, ¿dónde encuentran, dónde pueden saber cómo se localizan con ustedes, cómo se informan? Si hay aquí tenemos muchos abogados a nivel internacional que también nos apoyan. ¿Cómo hacen para contactarse, para decirles, a ver, nosotros queremos apoyarles, queremos saber del caso que está pasando? Porque es grave que en el Estado ecuatoriano se esté violando las leyes y no se sigan procesos jurídicos en donde lo elemental es primero saber por qué el muchacho está aquí. No, pues no primero empezar a juzgarle y después averiguar, no, nos equivocamos, sino saber, a ver, el muchacho está aquí desde cuándo, las versiones de él y compaginar las versiones del muchacho con los documentos que debieron haber encontrado dentro de las instalaciones cuando las allanaron. Porque deben haber documentos, algo debe haber. Estamos hablando de un call center en donde deben existir, por ley, cámaras en donde se vigile cuál es la actividad de cada una de las personas. Si no existen cámaras, pues tienen que empezarse a juzgar a los responsables, no a los dueños, pero sí a los que estaban a cargo, es decir, a los jefes de área, a los jefes de piso, es decir, a quien venía y organizaba en la mañana el tablero de las actividades. Entonces deben empezarse a revisar esos nombres y quiénes son. Los mismos muchachos deben saber quiénes son las personas de quienes recibían las órdenes directas y quienes entregaban los listados. Entonces, desde ahí se empieza a desglosar, a ver, muchacho por muchacho. Aquí yo le hago el llamado al Estado ecuatoriano. O sea, no podemos estar esperando, primero juzguemos a las personas y después averiguemos el caso. Aquí tiene que funcionar como manda la ley. Tenemos una ley que está implicada en donde te indica que primero tienes que averiguar, las personas son inocentes hasta demostrarse lo contrario. Primero tenemos que averiguar qué es lo que está pasando el muchacho y cómo las personas ingresaron. Estamos hablando de 40 personas que están ahorita siendo implicadas, 40 jóvenes, ¿entre qué edad más o menos? ¿De qué edad a qué edad? Bueno, los chinos ya los ciudadanos chinos son de, ¿qué No, edad? hablemos de los jóvenes ecuatorianos. Los ¿De qué edad jóvenes a qué edad? son 38 jóvenes. Oscilan entre los 18 a 28 años máximo. No son todos jóvenes, la mayoría están de 18 a 23 años, la gran mayoría. Chicas de 22 años, 21 años están presas en Ambato y los demás chicos están presos detenidos aquí en el sector del Inca. A ver, ¿cuántos están aquí en el Inca y cuántos están en Ambato? O sea, no podría decirle, pero las mujeres están en Ambato y los Todas, varones están aquí en el Inca. a ver, todos los jóvenes, hombres, sexo masculino, se encuentran en la cárcel del Inca recluidos. Exacto. Eh, ¿Sabemos los procesos, cómo están recluidos? ¿Sabemos las condiciones en las que están? ¿Se conoce? Claro que sabemos de esto. Están en condiciones infrahumanas. Que mi hijo, yo le fui a ver. Él está completamente desnutrido y todos los chicos igual porque no les dan de comer lo que merecen comer, les dan de comer lo que, no sé, esa alimentación como es. No tienen economatos, están adentro. Mi hijo me dice, papi, regálame un pan de chocolate, una leche, porque están pasando momentos demasiado duros. Y aquí aquí en las redes sociales, en TikTok, en todos los periódicos, todo lo que me llama la atención es que todo el mundo habla a los chicos que les den 30 años, 20 años de extorsionadores, que todo. Nadie habla de los chinos cuando ellos son los únicos culpables. Y para que ustedes conozcan, los chinos siguen funcionando a vista y paciencia de toda la policía, de toda fiscalía y todo, porque aquí no existe solo LKL. Están funcionando en teletrabajo y actualmente ya están trabajando. Hay algo aquí que es irónico. Hay un call center que se llama Firi. Firi llega, Firi, Firi queda cerca de la Comandancia General de Policía en el sector de Santa Clara. Hay también otro call center que funciona, Sol Rojo, y así hay algunos como 8 o 10 call centers que siguen funcionando actualmente a vista y paciencia de todos y nadie hace nada y ellos siguen perjudicando. Algún rato, ¿qué tal? El call center más grande de Quito, donde trabajan creo más de 500 personas.
¿Qué tal si algún rato llegan ahí la policía nuevamente y les cogen a nuevos chicos, nuevas víctimas? Porque esos son los que son víctimas de estos, para que de estos señores chinos y de los líderes, jefes, subjefes, como usted dice, que indica. Claro que ahí hay jefes y todo que mandan ahí. Algún rato ellos pueden caer nuevamente y estar presos así, estar pasando con nosotros ahora. Nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos para coger abogado, para hacer cuantas cosas. Hemos tenido que hacer las familias, hemos tenido que hacer personas que han tenido que hacer rifas solidarias, comidas, hemos pasado. Mi mami está ahorita actualmente delicada de salud y cada que ve las fotos de mi hijo, cada que puede verle o en la visita que yo tuve, son cosas terribles que estamos pasando actualmente. Cuando a mi mami le sacaron recién a mi hijo le sacaron a fiscalía esposado y todo eso, vele así, salir de un colegio que yo tengo, el título que yo he presentado en el TikTok que tengo, y vele ahora así en esa calidad, es terrible, vele así ahora en esa calidad de mi hijo. Es lamentable la situación, pero también es que aquí necesitamos información y el problema es que no existe información, la gente desconoce los procesos que tienen que realizar, incluso la misma policía desconoce lo que tiene que hacer. Es increíble el grado de inconsciencia y de falta de educación que tenemos, porque al hablar de policías, al hablar de fiscalía, se supondría que conocen los procesos, pero los procesos lógicos y elementales que deberían seguir, y vemos que se desconocen los procesos. Eh, Ahorita los muchachos están recluidos en la cárcel del Inca. ¿Cuál ha sido la próxima sentencia y cómo está desarrollándose el proceso? Que es lo que nos gustaría conocer, porque algo que quiero acotar antes de que me contestes esto. A ver, los call centers son los que te funan y los que te sacan memes, videos en apoyo y en contra. Un call center bien estructurado funciona de esa manera y lo utilizamos políticamente. Los políticos, yo he trabajado mucho con candidatos y sabemos cuál es el funcionamiento de los call centers y los cuartos de guerra. Por eso, cuando vieron la campaña, y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, cuando vieron la campaña de Luisa González, que tenía demasiada aceptación, o de Daniel Noboa, que tiene mucha aceptación, pero también tenemos gente que te ataca, que sale del mismo call center. Hoy no te asombres que haya gente que te está pidiendo que se les ponga años de cárcel. Son los mismos call centers que generan esto. De esos mismos espacios salen esto, porque para eso se utiliza, para hacer el ataque y el contraataque, para eso se utilizan estos tipos de cuartos de guerra, call center y otras versiones que existen dentro de estos espacios. Me interesa saber cuál es el proceso, qué es lo que están haciendo ahorita o qué es lo que han hecho y cuándo es la próxima audiencia. El proceso que hemos nosotros, como le dije antes hace rato, pedimos del auto de prisión preventiva para que por lo menos ellos puedan salir acá, para que salgan a firmar y tener el juicio por fuera. Actualmente hemos pedido esto, pero como le dije antes, ahora, de la noche a la mañana, a mí se me hace raro que si hicieron una investigación, lo cual a mí me chuta, yo no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque dijeron que era delincuencia organizada, cuando ese código decían que es de 10 a 13 años para los asesores o trabajadores y para los dueños, líderes y todas esas cosas, que eran de 23 a 26 años. Ahora bajaron, van a hacer la audiencia este día viernes 8:30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte para hacer el cambio de pena. Es para ver si hacen esto de la asociación ilícita. Es la reformulación de cargos, va a ser este día viernes. ¿Cuántos padres se generó algún ente que esté amparando a estos jóvenes? ¿Existe alguna asociación, organización, algo? No, por el momento no. Realizábamos marchas afuera de la fiscalía, hacíamos volantes, haciendo conocer a la gente cómo era la realidad del trabajo y que no era una extorsión, simplemente era un cobro que hacían a personas que prestaban dinero, para hacernos escuchar y todo eso. Lo que hemos hecho son plantones, nada más. Este día viernes pensamos hacer un plantón ahí en el Consejo Judicial Norte, si es que contamos con el apoyo de la mayoría de padres de familia y familiares. A ver, yo les voy a recomendar algo. Aquí necesitamos información y educación. Lo primero que ustedes tienen que hacer es formar un colectivo en el que diga cuántos padres están representando a las personas, cuánto es este colectivo y mandar una carta al presidente. Primero, informando de la violación de los derechos a las personas porque no se ha cumplido las metodologías. Es decir, cómo me vinculan a mi hijo con el resto de jóvenes. Primero. Segundo, no se ha dado explicación
bajo qué cargo se libera a unas personas y se retiene a otras. Tiene que haber una explicación y esto lo tiene que hacer un vocero o bien de Fiscalía o bien de la Policía Nacional. Entonces, si no hubo esta explicación, se presenta la carta adjunta, esa misma carta que se le envía al presidente adjunto con las notificaciones de lo que ustedes no tienen información y el desconocimiento de que se han violado leyes, porque primero tiene que existir un proceso de vinculación y que no existe el proceso, cómo se vinculan los jóvenes, desde ahí está descartado. Esto enviarse a la presidencia en carta y lo mismo, pedir el apoyo a Naciones Unidas, porque ustedes, si bien está claro, son padres preocupados, no tienen la información y el conocimiento. Lamentablemente en Ecuador brillamos por el desconocimiento, no leemos libros, tenemos los celulares que tenemos al alcance de la mano, pero nadie se preocupa por investigar y autoeducarse de qué es, para qué sirven las leyes. Tenemos más de 2000 artículos en nuestra Constitución y nadie se preocupa de qué sirve, para qué sirve cada ley que tenemos en el Ecuador. Entonces, primero pedir esta carta al presidente, generar esta carta al presidente indicando cuántas personas son, para que ahí se le preste ayuda. O sea, mayor cantidad de personas, mayor espacio de audiencia van a tener con el señor presidente. Segundo, enviar esta misma carta con las mismas especificaciones hacia Naciones Unidas y Derechos Humanos para que envíen Comisión de Derechos Humanos y envíen la investigación del proceso, no de sus muchachos, sino de los agentes que empezaron a violar las leyes y por qué el maltrato, por qué bajo qué justificaciones los detienen. Porque eso se tiene que iniciar un proceso penal hacia las personas que hicieron el allanamiento, hacia los jueces y hacia los abogados fiscales que estuvieron detrás de este proceso. Alguien tiene que pagar los daños y prejuicios. Ustedes tienen que iniciar un tema de daños y prejuicios hacia sus hijos. Esto va a hacer que la gente, que las personas que están atrás, o me salvo yo, o hago que las cosas funcionen, pero no podemos seguir aquí defendiéndonos y buscando quién nos apare con lo poco que conocemos. Tenemos que buscar personas expertas que sepan lo que se tiene que hacer. Y para eso tienen que buscar una asesoría y una ayuda de profesionales que sí tengan el poder. Aquí recordemos, ciudadanos, aquí la plata manda cualquiera, pero el poder manda más que la plata. Aquí el presidente es el que tiene la voz de decir, a ver, no vamos a investigarles a las personas, investiguemos a quienes generaron el proceso y por qué ciertas personas están libres. Ahí es cuando van a caer las cabezas y vamos a descubrir y se van a ir desvinculando las personas. Porque cuando empezamos a buscar al que está detrás de todo el esquema, es cuando empiezan todos, cada quien a saltar como ratas saltando del barco. Van a empezar a salvarse cada uno y van a empezar a delatar quiénes son los que están asociando esto. Vean, recordemos, aquí tenemos estructuras organizadas dentro de la Policía Nacional, dentro de los militares, y son los que mandan, son los que reciben las órdenes y mandan. Cuando ustedes ponen una denuncia a la Policía Nacional, los primeros que llegan a ver esto son a quienes les denunciaron. Entonces no podemos ampararnos a eso, tenemos que buscar entes superiores, entes que realmente presten el servicio. Entonces yo les recomiendo, organicen la carta, hagan todo el proceso y empecemos a buscar a quien sí les va a dar respuesta. Porque mientras ustedes estén pidiendo que la misma fiscalía que inició el proceso y que esté gobernado bajo el mismo círculo de los GDOs que deben haber allí, les den un proceso, es como que ustedes vayan a un edificio y les digan, denme las llaves de la casa porque hoy voy a organizar su casa. Eso no va a pasar. Empecemos a trabajar más estratégicamente y enviemos, como le digo, estas cartas al presidente, a Naciones Unidas, a Derechos Humanos, para que ellos empiecen a fiscalizar a las personas que están al frente de estos procesos. Y vamos a tener mejores resultados. Yo le recomendaría esto, don Carlos, y me gustaría también que nos ayude. ¿Cómo hacen las personas que quieren apoyarle? ¿Hacia dónde? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde los encuentran para las personas que quieren apoyarle? Porque eso es un proceso económico y al final del día esto se necesita plata. Claro, nosotros siempre, casi como le dije, estamos ahí en la Fiscalía, en la Patria 9 de octubre, estamos haciendo ahí plantones o nos encontramos ahí. De ahí actualmente solamente no tenemos casi, como usted recién nos acaba de indicar, que pongamos este tipo de carta al presidente, hacer algo, hacer ahí como eso dice las Naciones Unidas y derechos humanos, de ahí recién no tenemos casi, porque sí hemos ido, pero casi no hemos sido escuchados por nadie. A derechos humanos fuimos hace 2 meses, fuimos
a Defensoría del Pueblo. De Defensoría del Pueblo nos indicó solamente que ellos podrían ayudarnos a cobrar lo que tenían que pagarles. Nada, que ellos no pueden meterse en ningún acto judicial ni nada de eso. Es que lamentablemente vivimos en un país corrupto. Este país es tan corrupto que aquí tenemos los grupos organizados que nos fiscalizan y nos vigilan, son las mismas personas que están enquistadas dentro de los poderes. Y como les recomendaba, aquí la plata manda a todos, pero el poder manda más. Por eso la gente busca el poder, por eso buscan ser alcaldes, ser concejales, ser prefectos, porque ahí está el poder y desde el poder se pueden hacer las cosas. Entonces, bueno, les pueden encontrar en la patria las personas que quieran apoyar, que se sientan identificados. Recuerden que esto nos puede pasar a cualquiera. Nadie está excepto de esto y esto es la falta de educación que tenemos en nuestro país. Lamentablemente tenemos un teléfono que tiene toda la información, pero nadie hace nada por autoeducarse, por investigar, por saber qué estoy haciendo. Hoy estos muchachos consiguieron un empleo, pero no sabían cuál era el proceso, si la empresa estaba legal, si no estaba legal, si realmente cumplía con las condiciones y yo como ciudadano puedo hacer eso. Porque una cosa es que yo tenga el derecho a trabajar y otra cosa es que yo pueda presionar, gestionar o hacer algo. Recordemos que vivimos en un país democrático que tenemos obligaciones y derechos. Y las obligaciones están por encima de los derechos. Nosotros no podemos hacer ciertas cosas para perjudicar al resto. Yo no puedo, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Recordemos eso, y eso puede ser un detonante, pero la educación dentro de esto es principal, primordial. Entonces tenemos que empezar, sí, a preocuparnos más de lo que podemos hacer y no simplemente de lo que conseguimos en el momento. Hoy tenemos un caso muy grave y lamentablemente nadie está ayudando. Necesitamos que la gente se sume, que empiece a ayudar, que empiece a colaborar, que esto lo hagan por empatía, porque hoy les está pasando a ellos. Mañana pueden hacerse a sus propios hijos, mañana pueden ser sus familiares, porque nadie se preocupa en investigar, en ayudar y en ver estos procesos. Cuando no nos pasa a nosotros, nos olvidamos del resto. Cuando nos pasa a nosotros, empezamos a ver cuáles eran los antecedentes, de dónde nacieron, por qué hay esto y qué debemos hacer. Entonces, no esperemos que esto nos llegue a nuestras familias. Carlos, le agradezco por el día de hoy acompañarnos. Voy a seguir este caso muy detenidamente, hacerlo también que la gente nos ayude. Otra cosa, sí me gustaría también que realicen estas cartas, pero también hagan una presentación en la Asamblea Nacional, no pidiendo el apoyo a sus hijos, sino pidiendo la investigación hacia los entes que procesaron esta investigación hacia el call center y por qué ciertas personas están liberadas. Porque vuelvo y repito, mientras ustedes estén preocupados viendo cómo le saco a mi hijo, por arriba se siguen tejiendo las redes. Cuando ustedes empiecen a preocuparse, no cómo le saco a mi hijo, sino cómo le investigo a la persona que perjudicó a mi hijo, es cuando vamos a ver los resultados. Entonces ustedes tienen que empezar a preocuparse quiénes son los que están vinculando a sus hijos, porque a ellos tienen que buscarles quién les indemniza, por qué le están perjudicando. Si es que ellos cometieron los errores, pues ellos tienen que pagar. Algo tiene que haber detrás de todo esto y esos tienen que pagar. No nos preocupemos no, con esto no quiero decir que no se preocupen de sus hijos. Son sus hijos, tienen que preocuparse, pero trabajen estratégicamente buscando cómo sacarles y no cómo hacer más grande el hoyo en donde están encerrados, sino cómo les vamos a sacar, cómo les van a ayudarles a salir de ese tema y que alguien al final del día tendrá que pagar por los daños que están ocasionando. Entonces, trabajemos desde ese lado, sin descuidar, obviamente, a nuestros familiares. Sería un consejo como estratega político de los temas que nosotros trabajamos. Yo le aconsejaría que realice eso y busque buenos asesores que les ayuden a planificar este tipo de actividades para que sepan hacia dónde dirigirse. Mensaje a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, señor Carlos. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Javier, por la apertura. Y bueno, a las personas que también están escuchando, que por favor, extorsión es algo grande que están haciendo. Es una red grande que extorsiona, que lucra, que se llena los bolsillos de dinero. No es así, sino que siempre, como usted dice, siempre es bueno que investiguen, que lean y que averigüen y siempre hablen con la verdad. O sea, traten de averiguar y buscar la verdad.
porque estos chicos que están pasando ahora, hoy por hoy, son chicos preparados, que están, sí, chicos sin antecedentes, chicos que no pertenecen a una GDO. Ustedes no saben cómo se iba ahí adentro. Yo personalmente quiero visitar a mi hijo 2 veces, he salido ahí, hemos estado pésimos llorando porque nunca jamás en la vida me pensé ver a mi hijo de 19 años metido en una cárcel y culpado de un delito que no cometió. El día de hoy hemos conocido el caso del call center Quito. Hemos escuchado las versiones, pero también lo que más importa aquí no es saber y escucharle a cada persona lo que está lamentando, lo que está pasando, sino saber qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Saber cómo vamos a recompensar, porque las autoridades tendrán que recompensar. Saber quiénes van a ser los responsables de todos estos procesos, porque al final del día estamos dañando vidas y no las vamos a reemplazar, estamos perjudicando. Recuerden que las cárceles no son entes de rehabilitación, aquí son entes son entes para potenciar más y se unen con personas que realmente no conocen. No sabemos qué personas están allá. Así que no vayamos, no mandemos a especializar más gente en las cárceles y empecemos a ayudar a la gente que nos llegue a sus hijos. Nos vemos en la próxima. Soy Ronald Fernández.